Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me tocó lo más difícil, como siempre. En cuanto a Islam y esclavitud, nuestro contexto en cuanto al Islam es diferente en cuanto a esta problemática. Estamos en la modernidad, entonces estamos hablando de esclavitud moderna, pero nosotros concebimos que la esclavitud nunca cambió, ni en la modernidad ni en la antigüedad, es la misma cosa con cambios de nombre. Pero vamos a empezar entonces por la primera aquí subdivisión en cuanto a la esclavitud en el contexto de la península arábiga y en el mundo en general. El primer punto aquí que puse en cuanto a las diferentes categorías de esclavitud que existían y las razones de esa esclavitud en el mundo preislámico, no únicamente en el mundo árabe, porque es el contexto de la tradición islámica, el primer contexto, sino en todo el mundo en general. Bueno, la primera aquí que se menciona es la esclavitud opcional de un padre o una madre que vende a su hijo por un asunto puramente económico a una oferta para tener esta ganancia sobre la venta de su propio hijo. Se considera en el Antiguo Testamento, la Torá, encontrarán en el pueblo de Israel personas que han practicado esta tradición de la esclavitud. Entonces, segundo punto aquí, la esclavitud como castigo por un crimen. Si una persona practicaba un crimen, el castigo podía ser lo que es la cárcel hoy, es una esclavitud según la tradición islámica, porque la persona no es libre. Tenemos otras formas de castigar, pero los mismos estados en este sentido de poner cárcel están practicando esclavitud en la tradición islámica. Cuidado, estamos aquí en la visión islámica, no estamos juzgando desde su propia percepción. Entonces por ejemplo en la época de José, en la tradición egipcia antigua, en la ley egipcia antigua, José que mismo practicó sobre su hermano Benjamín para poder guardarlo con él, la idea que habría robado algo para poder mantenerlo bajo su poder, su dominio, y mantenerlo en la casa entonces del rey. Tercer punto aquí que se menciona es la esclavitud por las deudas no pagadas. Es una tradición romana, en la ley romana, en la ley griega también. Aquí menciona que se practicaba por Solón, el sabio y legislador que puso las bases de la democracia ateniense de 640 al 558 antes de Jesús. Entonces la idea de pagar la deuda económica o cualquier otra deuda con la esclavitud. Y otro punto es la esclavitud por cautivo de guerra, civil, distribuido. Pues no ha cambiado. Hoy estamos hablando de los grupos terroristas de proveniencia islámica, porque vamos a llamarlo así, de todas formas son musulmanes, no podemos evitar decirlo. Practican en la guerra esta forma de castigar entonces al cautivo, lo esclavizan y le roban su libertad completamente. La esclavitud por herencia aquí, o errancia, perdón, o el errante, entonces la persona que se encontraba, por ejemplo, con lo que estaba hablando hoy de los refugiados o de las personas que no se consideran que tienen identidad reconocida, también se tomaban por esclavos, lo que pasó con el mismo profeta José cuando sus hermanos lo pusieron en el pozo, fue recogido como esclavo y fue vendido a la casa entonces del poderoso. Ahora, después de estas diferentes categorías de la esclavitud que existían, unas de estas existen todavía, sin ninguna duda, en la modernidad. Vamos a hablar de la posición del Islam en cuanto a la esclavitud. Bueno, el Islam, si algo hace el Islam en la tradición suya, es exaltar la libertad. Los árabes son libres antes y después del Islam. Digo los árabes siempre porque hablo del primer contexto, no entienden que el Islam es solo los árabes, muchos árabes no son musulmanes, sino la idea que en el primer contexto se exalta el sentido de la libertad por un contexto del nómada en las tierras de la península, en la cual la libertad es lo más exaltado por este mismo pueblo, y se exalta entonces el sentido de la libertad. Los árabes, a pesar de ser nómadas en el desierto, nunca fueron en el comienzo de su historia esclavos de ningún imperio, que sea el imperio persa o el imperio romano. De hecho son ellos que se encargarán de sacar esos dos imperios en la parte oriental. Pero en cuanto a Persia, por ejemplo, el mensajero del califa, cuando llegó a Persia, una anécdota aquí porque es importante también la visión de cómo se percibía el árabe, cuando lo vieron entrar, una persona muy humilde, vestido de manera muy humilde, un pastor de ovejas en el desierto, y los persas, pues que es imperio, se rieron y se burlaron del mensajero del califa musulmán. El mensajero del califa musulmán trae una carta a decirles, pues a desafiarlos sobre su propio poder, diciéndoles que acepten el Islam o
tendrán que entrar en conflicto con los musulmanes en este sentido. La corte entonces se rió y el mismo emperador dijo: no se ríen de los árabes, exaltan el sentido de su sangre y no les importa mucho la apariencia en general. Hasta que se acercó y se sentó al lado del emperador entonces sobre su propio trono y le preguntaron: ¿a qué vienes aquí? ¿A qué vienes a pedir a este imperio que los domina desde siempre? Le dice: venimos a sacar la humanidad. Dios nos envió a sacar esta humanidad de la esclavitud a seres como ustedes, a la esclavitud al Dios único. Entonces toda la percepción del Islam es salvar a la gente de la esclavitud a un ser que sea un prójimo, que sea un ser humano. Ningún humano tiene el derecho en el Islam de tener dominio sobre otro humano. La libertad es absoluta y tiene el musulmán en tal caso que defenderse, lo digo hasta físicamente, sí, tendría que ser esclavo. De ninguna manera se acepta la esclavitud. Es mejor morir que ser esclavo en la tradición islámica. Morir, de hecho, es la liberación total. Tradición islámica, cuidado, ¿no? Entonces, continuando sobre la idea del asunto de la libertad, la esclavitud existía en el momento de la tradición islámica, antes y después de sí existía. ¿Existe hoy? Sí existe hoy. No es una discusión, otra vez lo digo, no es porque la cosa no es oficial que no existe. Yo creo que todo el Congreso está alrededor de esta problemática de qué somos actualmente como seres humanos en este mundo, si tenemos la esclavitud o no. Claro que el Islam responde que la esclavitud es continua en la tradición humana y que sea en la antigüedad o la modernidad es un asunto que hace parte de las mismas construcciones de la ciudad o del poder, la esclavitud, desde siempre. Es por eso que aquí, cuando hablamos del proceso continuo de abolición, pasamos directamente a la pregunta de los métodos que implementó entonces el Islam para sacar a la gente, emancipar a las personas de la esclavitud. Primera cosa que hizo el profeta mismo, puso una caja social para pagar las cauciones para la liberación de los esclavos. Entonces, este fue un asunto. Yo sé que hay una pregunta que está llegando, pero tengo la respuesta después, de por qué no se prohibió directamente. Vamos a explicar esto después, pero son pasos que practicó el Islam y no es una prohibición de la ley. No hay prohibición categórica en la ley. Vamos a explicar por qué. El Islam también integró en su ley la liberación de los esclavos a través de reparaciones. Por ejemplo, una persona que tiene una reparación en su propia práctica religiosa podía liberar a un esclavo y hacía parte de su reparación. También en los asuntos sociales, si una persona, por ejemplo, mataba a alguien por accidente, tenía que liberar a un esclavo. Entonces el Islam pues impulsó el asunto de la liberación y abolición, pero por práctica y no por leyes. El esclavo también podía hacer un contrato con su propio amo, en el cual pagaba su propia liberación. Por ejemplo, si trabajas 3 años y al final de estos 3 años eres libre. Se ocurrían estos contratos entre el amo y su propio esclavo, la tradición islámica, también para que se pueda liberar. También aquí mencioné que cuando una persona libera una parte del esclavo, a veces 2 personas compraban un mismo esclavo, tenían los 2 derechos de propiedad sobre esta persona. Cuando una persona vendía su derecho o liberaba al esclavo, por ejemplo, tenía que comprar la otra parte para liberarlo totalmente. Si consideraba que iba a liberarlo, tenía que también comprar la parte del otro propietario para ir a liberarlo completamente y sacarlo de esta situación. No podía entonces dejarlo en esta problemática absolutamente. También aquí la liberación por maltrato o injusticia. La persona, el amo que maltrataba a su esclavo, o que practicaba una injusticia, o que lo pegaba, o que directamente pasaba, la ley era de liberarlo también. La campaña también del profeta para liberación, fue un asunto también político, de decir que había que liberar, entonces conllevar a la gente a liberar a estas personas que se encontraban en estas situaciones de esclavitud. Y entonces los juristas implementaron una regla aquí, que el legislador, no la escribí completamente, pero yo la conozco, tranquilos. El legislador que es Dios en la tradición islámica, el legislador en la tradición islámica no es ningún ser humano, es el mismo Dios. Este legislador está observando la liberación de sus siervos. Es también una de las reglas de los juristas que pusieron la ley islámica, en la interpretación de la ley, que lo que se busca es la liberación de cualquier ser humano en este mundo a través de cualquier medio.
podrían hacer una analogía sobre nuestros tiempos hoy, muchas prostitutas dicen que practican lo que practican por necesidad. La tradición islámica, una caja social podría pagarle a ella su sustento mensual, así, una caja social, para que salga de esta situación si realmente quiere salir. Consideramos que la prostituta es una esclava moderna nosotros, en los musulmanes, y que las prostituciones que están en los países occidentales como orientales, como en todo el mundo, algo como aceptado hasta por leyes, tienen cartas, por lo tanto es la oficialización y la legislación sobre la esclavitud moderna, ¿sí? Y a través de este sabemos que hay mucha trata, mucho tráfico, pero el Islam no tiene esta doble moral de decir que algo no es placer, es el más antiguo trabajo del mundo y todo, no hay de este. Cuando un ser humano se encuentra bajo el dominio de otro por asuntos económicos, también se considera en la tradición islámica una opresión y una esclavitud. También, aquí entonces, ¿por qué no se reveló una ley categórica que prohíbe totalmente la cuestión de la esclavitud en el Islam? Bueno, hay muchas razones. Primera cosa, por el contexto mundial. Los musulmanes no consideran que una ley cambie las cosas. Esto lo vamos a repetir más allá, pero no es la ley que cambia la estructura. La estructura es lo que hace finalmente la ley práctica. Entonces la tradición islámica no es de venir a decir, bueno, prohibimos tal cosa, cuando la gente lo va a practicar y continuando practicándolo. ¿Esta ley de qué sirve? De nada. Entonces hay hipocresía en la ley. La gente sabe que es prohibido, pero lo practica. Liberación de la gente, pero finalmente, como decía siempre, los esclavos de la antigüedad en el mundo islámico eran más libres que los empleados de las multinacionales de nuestros tiempos. Lo digo realmente con toda la conciencia de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se le roba mucho más tiempo a estos que a otros que podían estudiar, podían tener otros derechos siendo esclavos de las personas que son libres hoy, que sus condiciones son mucho más esclavitud en la modernidad que estos antiguos esclavos, del cual dice el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, visten de lo que ellos visten, comen de lo que ellos comen, tienen el mismo techo que la persona bajo la cual son sus hermanos. Entonces la persona sí tenía un estatus de esclavo, pero era hermano de su amo. No sé si hoy el empleado es hermano de su patrón. Yo sé que no. Es fundamental esta idea sobre la condición real, práctica, y no tanto sobre la emoción y la pasión de las palabras. No es lo que importa. Importa realmente la situación de la gente. En cuanto a aquí, también digo que por el paso de las generaciones para llegar al cambio de la condición psicológica del esclavo. Tenemos la Declaración de la Emancipación del 1863 de Abraham Lincoln y el retorno de algunos esclavos a sus amos después de la misma declaración del mismo presidente de Estados Unidos. Salen, se liberan y vuelven a los campos para trabajar y vuelven a querer ser parte de la propiedad de sus propios amos después de la emancipación de esta declaración. ¿Qué significa? Que los pueblos cuando se acostumbraron, algunos pueblos cuando se acostumbraron a la esclavitud, es un asunto de generaciones para que cambien esta posición, no es un asunto de ley otra vez, es un asunto de condición humana y psicológica también. El Islam toma en cuenta esta problemática. Hay gente que son esclavos por naturaleza. ¿Por qué? Porque han vivido en estas condiciones. Tienen que salir de esta naturaleza y cambiar naturaleza, de esta condición para ser nuevos seres que entienden su propia libertad. ¿Sí? Es muy importante esta idea de no someterse al otro, hay que entenderlo. En la modernidad no es tampoco muy diferente. Hay personas que son esclavas siendo libres en sus pensamientos y en sus condiciones humanas. Entonces, la Sharia islámica no considera los procesos de cambio cultural. La Sharia islámica considera los procesos de cambio cultural y no se rige por las leyes entonces, sino por la educación y la pedagogía. Salir del estado de esclavitud también por el esclavo es todo un asunto de formación. Sacar, por ejemplo, una prostituta de su estado de prostitución es todo un asunto de formación psicológica, de enseñanza, de pedagogía, de realmente llamado de nuevo a la persona a su propia dignidad. Tiene que aprender a vivir otra vez. Entonces se tiene que agotar las fuentes de la sujeción aquí, una por una, y se hace con el cambio de cultura. El Islam no viene dando una ley así, otra vez lo repito, que no se va a practicar. Podemos hacer muchas declaraciones y finalmente, yo voy a terminar con la conclusión, va a ser muy clara la conclusión para que entendamos a qué queremos llegar hoy en cuanto a esta pequeña ponencia. La regla entonces no se considera la regla que se afirma cuando se niega en la práctica real. Es fundamental esta idea. Sí, lo repito. Y para terminar sobre la esclavitud moderna,
La construcción del Nuevo Mundo se basó completamente sobre la esclavitud. Estamos hablando de aquí, Américas, transformación. Con la revolución industrial se pensó en abolirla, pero no por ideales morales, sino por pragmatismo económico, ya que algunos empleados con condición de esclavos podían, con el uso de máquina, hacer el trabajo de miles de esclavos. Entonces, en la tradición islámica se percibe en las mismas declaraciones en Occidente un asunto de utilitarismo, en tanto de amor al humanismo. Consideramos como un cambio en los términos, pero realmente para llegar a los mismos sentidos de siempre, que es el dominio económico. Las leyes de la Revolución Francesa, la proclamación de emancipación de Estados Unidos, prohibieron sobre el papel la esclavitud. En la realidad, las políticas de estados como España, Portugal, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos, Rusia, Japón y últimamente Israel, etc., pues mantienen a la gente en condiciones de esclavos totalmente. Y se devuelve a lo que llamaron y mantuvieron la esclavitud a través de lo que llamaron la colonización. Y la colonización en la tradición islámica se considera esclavitud. Colonizar a un pueblo, dominarlo, sacar de su libertad, cambiar su cultura es esclavitud. No hay peor esclavitud que esta, de hecho. Es robar la identidad. Y entonces digo aquí, ¿y cuál sistema de esclavitud es más brutal que este mismo, que esclavizó a pueblos enteros por razones económicas y que tomó por caballo de batalla la falacia llamada obra civilizadora sobre pueblos aún más civilizados de lo que estos colonos esclavistas pretendían ser? También la tradición islámica hoy, para que entiendan un poco los musulmanes de su percepción desde allá, no estoy hablando de mi nombre, tranquilos, sino de toda una visión de lo que se quiere decir a veces cuando se habla de procesos de democracia, procesos de emancipación, procesos de cambiar los derechos de la mujer, procesos de derechos humanos. Pensamos los musulmanes que estos derechos humanos fueron pensados por los occidentales, a través de los occidentales, por los occidentales, y que ha sido un arma de dominio sobre los pueblos que no tienen esta cultura ni esta visión y que perciben los derechos humanos mismos de otra manera, tienen otra filosofía de vida, otra cosmovisión. Es muy importante en esta visión. Entonces, cuando ve una persona que dice que te va a civilizar, te quiere esclavizar. Porque si no tienes, nadie puede pretender decir al otro que no tiene civilización. No voy a hacer un dibujo a los latinos que son ustedes. Los mayas no eran menos civilizados que los españoles que llegaron. Para nada. Pueden ustedes averiguar estos sentidos. Entonces, pero fueron esclavizados en el nombre de civilizar. Continúo diciendo aquí, termino, que también los países árabes del Golfo, el trato a los empleados hoy, porque no tampoco voy al occidente, está bien, atacar al occidente es fácil, hay que atacar también al mundo mismo árabe, que es de tradición islámica y que no practica la tradición islámica, que hay esclavos hoy, sí, en países del Golfo hay esclavos, abiertamente. ¿Qué es un esclavo? Finalmente le retiran sus papeles, le retiran sus pasaportes, no los pagan, trabajan sin pago durante años y después al final les devuelven sus pasajes y los sacan del país. Pues, ¿qué más que esclavo que este? Esa es una esclavitud entonces moderna, ¿sí? Se puede encontrar en muchos países del Golfo esta problemática. No digo únicamente con gente que viene de Filipinas o del subcontinente asiático, sino en mismos países árabes, que se consideran menos ricos en sus capacidades. Los empleados se transforman en esclavos modernos en este sentido. Se utiliza mucho en este sentido la falta de papeles o de derechos para defenderse ante la justicia, entonces terminan totalmente en la opresión de estos poderes. Y a veces es hasta apoyado por el Estado. Te vas y te quedas, dice, me acuerdo muy bien de un caso pues, que por mi familia, dice, ¿quién te invitó aquí? ¿Quién te obligó a venir aquí? Querías plata, trabaja y cierra la boca y no tienes el derecho a tomar tu pasaporte queda en las manos de alguien que le llaman el tutor y no puedes ni salir del país ni hacer nada, o si quieres hacer algo te devuelven a tu país sin hacer ni pago, o puedes pasar hasta por la cárcel como un criminal. Y se está practicando hoy. Todo el mundo está cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque son países petroleros que tienen acuerdos con Occidente. Occidente, cuando hay petróleo, cierra los ojos. También en países árabes entonces del Golfo, y lastimosamente la esclavitud moderna pues está también en otros países como castas en la India, en China, todo pues puede hablar uno de culturas, pero está en China en las minorías musulmanas, por ejemplo, en Ramadán se los obliga a tomar agua a la fuerza, la policía los atrapa y los obligan a tomar agua a la fuerza para que rompen su ayuno y que no puedan ayunar. Pues qué más esclavitud que esta. Cuando hablamos también, aquí sí, tengo que hacer un paréntesis sobre la ley basada en la económica denominada liberal o liberalismo económico unido a la ideología
bien pensante del droit de l'homisme, una palabra francesa que utilizamos cuando se utiliza los derechos humanos, pero para manipular el poder real a través de estos fundamentos de la moral en el mundo. Termina un asunto de discusión sobre derechos, pero que en el fondo no están practicados para nada, sino que se utilizan cada vez para hacer más guerras, esclavizar más a pueblos que se defienden de toda manera cuando son musulmanes. Entonces, digo, tienen bellos días entonces frente a ella por esta doctrina islámica aquí, tomada en su complejidad. Algo importante, yo creo que la mayoría saben pero lo repito, el Islam une entre temporal y espiritual. Este es muy importante. El Islam no desune lo temporal y lo espiritual. ¿Qué significa? Que el Islam integra lo político, lo cultural, lo social. El pensamiento de los pueblos se integra también la parte espiritual. La espiritualidad para nosotros es una espiritualidad que se vive en sociedad. De hecho, la llamada islámica es una llamada sobre lo social, sobre la justicia social. Si algo se llama Islam es justicia social, no es otra cosa, ¿sí? Entonces toda la llamada del Islam en su tradición profunda es estar en contra de la opresión, en contra de los ataques a la libertad humana, cual que sea, y en defensa de la dignidad. El problema es que cuando menciono aquí el sistema económico internacional, del cual el mismo Papa tuvo en estos meses atrás, 2 o 3 meses, leí una palabra del Papa que decía que el liberalismo definitivamente me corrigen si me equivoco, no hace parte de la visión constructiva para las sociedades en nuestro mundo, ¿sí? Entonces, que hay realmente en la estructura misma de los estados que hablan hoy de derechos humanos, en su estructura misma, a través de la opresión, a través del sistema económico, están mintiendo abiertamente, están totalmente en contradicción sobre lo que llaman evitar la esclavitud a los pueblos. Al contrario, el liberalismo económico se basa sobre la esclavitud, se basa sobre el consumo, se basa está arraigado de hecho en la opresión. Eso es fundamental. El Islam aquí, para terminar, pues se opone directamente a este pensamiento, se opone directamente a este sistema y está en guerra abiertamente con este sistema y no hay que esconderlo. Ahora, sobre los grupos terroristas tenemos seriamente preguntas que utilizan la esclavitud también para disuadir a sus enemigos o a las personas que se quieren oponer a ellos. Sí, existe en la estrategia militar esta problemática de que en la estrategia islámica te voy a tratar como me tratas. Ese existe. ¿Sí? Vienes a mi pueblo para esclavizarme, pues cuando te atrapo te esclavizo. Esa es una tradición que está en la estrategia militar. No significa que en el asunto humano se exalta este sentido, pero es una estrategia militar. ¿Sí? Si maltratas a los míos, no puedes estar esperando de mi parte que el asunto sea tan sencillo. Significa que me voy a defender y me voy a defender de una manera drástica para que no pienses de ninguna manera esclavizarme. Ese es muy importante este punto en la problemática islámica. Por eso que dije que de hecho la esclavitud puede volver hasta oficialmente. No es un asunto, ahora estamos hablando de que existe pero no es tan oficial en la modernidad, pero puede hasta volver de una manera totalmente oficial, donde está pasando actualmente en los asuntos de las partes de los campos de refugiados sirios en Jordania, en Líbano, en el norte, que es cerca de Turquía. Hay una esclavitud totalmente abiertamente, viene gente y compran mujeres al visto de las ONGs, de las Naciones Unidas, las sacan, las prostituyen, entran en redes de tráfico humano y finalmente todo el mundo sabe, no es algo que se esconde. Cuando digo es oficial, significa que no estamos haciendo muchas veces sabiendo que mismos estados que saben que está ocurriendo y pues cierran los ojos. No es la primera prioridad de los estados que están en la guerra hoy en Medio Oriente de salvar realmente la gente de la esclavitud. No es para nada este sentido y entonces el Islam tendrá con su tradición que contrarrestar entonces esta problemática. Quiero terminar sobre unas cifras, siempre es bello las cifras, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuestro profeta Jesús, con su llamada liberó, a través de su propia llamada, la liberación que practicaron todos sus apóstoles, liberaron en la misma vida del profeta 39.237 esclavos, con todos los medios que hemos explicado para poder sacar a la gente de sus situaciones de opresión. Entonces el Islam, claro que es una tradición que está en guerra con la esclavitud y pues yo creo que todos estamos en este conflicto abierto. Yo sé que en Colombia no se quiere mencionar últimamente la palabra guerra, perdón, está
buscando la paz, pero la paz también es un asunto de llegar a justicia. Dentro de la islámica específicamente, la justicia permite una mejor paz. Es fundamental esta idea. Muchas gracias. Y,